muy buen día amigos. El día de hoy les voy a hacer un recorrido por mi casa. Finalmente les voy a hacer el tour house. La verdad es que no se los había podido hacer porque estaba muy ocupada y más aparte tenía que limpiarla porque ya llevaba mucho tiempo sin limpiar. Entonces dije, obviamente les voy a mostrar la casa. Entonces ya la limpié. Como les menciono, me falta la mitad. Pero pues eso ya lo haré el día de mañana porque ya son las 7 y desde la mañana he estado limpiando. De hecho, ayer empecé con la cocina y el día de hoy me lancé para mi cuarto y el baño. Pero pues ustedes saben, chicos, eso, limpieza profunda toma mucho tiempo y pues si no les grababa este video ahorita no iba a haber video para el fin de semana. Entonces dije no, ya de una vez porque si no siempre me atraso y no les quiero dejar este fin de semana sin video. Así que acompáñenme. Itabayo. Amigos, bienvenidos a nuestro departamento. Y pues esta es la entrada, aquí nos podemos ver en la entrada. En la entrada de las casas coreanas siempre vas a encontrar un lugar donde ustedes puedan poner sus zapatos. Esa caja café que ustedes ven ahí, chicos, es la caja que mi esposo utiliza para limpiar. Más que nada para limpiar sus cosas de carro. Entonces pues ahí lo tiene, ¿verdad? En la parte de afuera. Y pues de este lado también hay más zapatos. Aquí tengo los zapatos que siempre utilizo. Y antes de entrar debemos de quitarnos los zapatos. Aquí nada más tengo dos. Prácticamente estas sandalias son las que siempre utilizo. Y ahora sí, pasemos. Y bueno, chicos, vamos a empezar. Ya les mostré la entrada, que es esta de aquí. Así se ve nuestra entrada. Y bueno, la utilizamos. Aquí hay que cerrar. Más que nada para que no se salga el aire, porque traigo el aire acondicionado. Entonces ya les voy a mostrar. Hay dos cuartos, uno de este lado y otro de este lado. Empecemos con el primero, chicos. Miren, aquí prácticamente tenemos cosas que no usamos a diario. Por ejemplo, mochilas, ropa para hacer ejercicio. Ahí están mis bolsos. Y de este lado les quiero decir que son los regalos que me han dado para mi Genboki, para mi bebé. Y tengo dos cajas aquí de camping, que son estas dos. Estas dos cajas son de camping. Ahí hay una carriola que también me regalaron. Y pues ahí, eso es todo lo que tengo hasta ahorita para bebé. Amigos, entonces les comentaba, este cuarto lo queremos hacer para el cuarto del bebé. Y de hecho tengo dos cuartos, o el de al lado. Ustedes me dicen cuál le quedaría mejor, pero yo creo que porque pues ya está aquí instalado lo que es el armario. Y bueno, les quiero comentar que nosotros no hemos comprado casi nada para bebés porque pues apenas estoy en el mes 4, ¿verdad? Pero principalmente porque esta casa es de renta, no es nuestra casa y estaremos aquí por lo menos 2 años. Bueno, hasta el próximo año se vence nuestro contrato y pues estábamos pensando alargarlo por 4 años. Si nos dan el tiempo de alargarlo, entonces sí vamos a decorar el cuarto para nuestro hijo, pero en caso de que nos digan que no se va a poder o así, pues ya ni modo, chicos. En ese caso pues no nos queda más que pues esperarnos hasta que nos mudemos de casa, porque vamos a decorar todo el cuarto y luego nos vamos a mudar, pues no, ¿verdad? De hecho pues yo quiero cambiar el color de las paredes y las quiero poner de acuerdo al estilo pues para mi bebé, ¿verdad? Pero mientras no pase eso, pues sí, chicos, todavía no vamos a decorar el cuarto, así se va a quedar. Y pues los regalos, nada más hasta ahorita solamente tengo los regalos para mi hijo, pero ya. Entonces, bueno, pasemos al siguiente cuarto. Pasemos al segundo cuarto, chicos, y como ustedes se pueden dar cuenta, el segundo cuarto pues es prácticamente mi estudio. Aquí es donde yo he grabado mis videos, así se ve mi estudio. Aquí tenemos la computadora, que es muy buena para editar, pero casi no la uso. Y pues este es el cuarto que me faltó limpiar y el de al lado también. Hay muchas cosas que sacar. Aquí tengo las lámparas y les quiero mostrar lo que hay adentro. Y como ustedes se pueden dar cuenta, toda esta ropa es de invierno. Aquí las tengo guardadas. Cuando ya haga frío ya me las voy a mover para el otro cuarto, pero por lo pronto aquí se quedan.
Básicamente pura ropa de invierno, toda está guardada en bolsitas porque siempre cuando termina el invierno las mando a lavar. Y pues bueno chicos, eso es prácticamente lo que se encuentra en este lugar. Y si pasamos de este lado tenemos el baño de las visitas, así se ve, tiene una regadera y una taza. Pero amigos, este no se los voy a mostrar a fondo porque este no lo limpié. Amigos, pues es que ustedes saben, yo les estuve, bueno, en los videos que van a ver futuramente se van a dar cuenta porque no terminé de ¿cómo se llama? De limpiar, porque la verdad es que yo pensaba hacer como una limpieza general, pero dije no, que sea limpieza a fondo y ya, por eso ya no les pude grabar. Pero bueno, continuemos con el recorrido. Y pues como ya les había mencionado, de este lado estaba la entrada y luego tenemos las fotos de nuestra boda. De este lado solamente tengo libros, amigos, y en este lado tengo cosas de golf de mi esposo, pero no están en orden. De hecho, de esta mitad para acá ya no me dio tiempo de arreglar, entonces pues por eso no se los muestro bien, ¿verdad, chicos? Pero prácticamente todo esto son libros, son mis planchas, cajas y cosas que pues prácticamente no usamos a diario, pero que se tienen que acomodar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, chicos, vamos a pasar a la sala. ¡Tadán! Así es como se ve mi sala. En Corea siempre se acostumbran como poner este tipo de televisiones. Prácticamente todas las personas tienen así sus televisiones de este modo. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues ahí tenemos la aspiradora. Ese es el aire para limpiar. Aquí en Corea se acostumbra mucho a comprar este tipo de aire, sobre todo cuando hay contaminación, para que dentro de la casa se respire un aire, pues digamos, más cómodo. Algo que también tiene incluido este departamento es que este es el sistema de controles. Tiene una cámara por fuera, también si quieres pedir el elevador, lo puedes ir pidiendo. Este es el control en general, prácticamente yo nada más lo utilizo para pedir lo que es el elevador. Y pues para ver cuando ya llega la comida, ¿verdad? Yo nada más para eso lo ocupo, pero tiene más funciones. Y de este lado pues ya está el calentador, que es el calentador que se utiliza debajo, que por lo general en Corea los calentadores siempre se ponen en el suelo, nunca se ponen como climas o por así decirlo. Se llama ondol, en coreano se dice ondol, y eso es lo que mantiene caliente pues la casa cuando es invierno. Pues obviamente ahorita se encuentra apagado y este es el control de las luces. Y bueno chicos, pues ya les muestro aquí de todos nuestros utensilios, ¿verdad? Solamente hay más fotos, la televisión, este abanico que miren se volvió amarillo porque cuando nosotros nos fuimos a México, nos fuimos casi por 6 meses y todas las cosas que eran blancas y pues que les cayó polvo se quedaron así, ¿verdad, chicos? Y pues de este lado en los cajones no tengo nada más que herramientas de mi esposo, que casi las usamos muy raramente. Y yo le llamo la esquina del gimnasio porque pues aquí mi esposo es donde está haciendo sus ejercicios, ¿verdad? Y bueno chicos, les quiero mostrar la vista. De hecho tenemos dos, de este lado y esta de acá. Amigos, y esta es la vista que tenemos de nuestra casa. Prácticamente como estamos en la mitad de los edificios, pues son puros edificios, pero por las mañanas se puede ver la montaña que está atrás y pues se los grabo de noche, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente de este lado solamente tenemos el aire acondicionado, el sofá y miren, les quiero mostrar algo. ¿Ven cómo se hizo el sofá de nuestra casa? Pero esto fue porque cuando nos fuimos a México nos fuimos por 6 meses y yo no sabía que los colchones cuando les da mucho la luz se ponen así. Entonces, pues ni modo chicos, así quedó. Y de este lado tenemos un masajeador de pies que es muy usado por nosotros, en especial por mí, ahorita que estoy embarazada, pero ese ya lo teníamos desde antes, mi esposo lo compró hace mucho tiempo y pues ahí se quedó chicos. Y bueno, por lo general no tengo mi laptop ahí, pero pues ahorita como estaba escuchando música para limpiar y todo eso, mientras les grababa con el teléfono, pues así quedó, ¿verdad? Y miren, de este lado, todo lo que ven así, chicos, es lo que tenemos para acampar. Todo esto que ven aquí es para acampar, más aparte lo que ya les había mostrado en el otro cuarto. Y la tiendita de acampar, como está muy grande, esa la tenemos afuera. Todo esto es para acampar.
Amigos, y esto no lo tengo muy ordenado, pero prácticamente todas las cajas de arriba del lado izquierdo son mascarillas que compramos cuando fue la época del COVID, porque nos entró la loquera, ¿verdad? Y de este lado tengo todos mis ¿cómo se llaman? Mis decoraciones. Son decoraciones de Navidad y del Día de Muertos. Entonces, digamos que de la mitad para atrás es de Navidad y de este lado, la caja café en específico es ahí están todas mis decoraciones del Día de Muertos. En la parte de arriba, pues tenemos lo que son medicinas, chucherías y más para el gimnasio. Cuando fue COVID, pues prácticamente hacía el gimnasio en la casa y tengo ligas, de hecho tengo más paraguas de este lado y pues tengo estos para hacer, estos cuadritos rosas son para estirarte mejor, que estos todavía los sigo utilizando. Otra cosa, chicos, la verdad es que no me gusta cómo se ven las papitas así, pero pues no sé, no he encontrado una forma o algo para que se vean más bonito y no se vea tan... No sé, no me gusta que se vean las bolsitas así. Estoy pensando comprar botecitos. Díganme en los comentarios si ustedes conocen alguna otra forma de poder poner lo que son los dulces así como de una forma más bonita. O sea, sobre todo las papas, no me gusta que estén en bolsas, pero pues la verdad no se me ocurre otra idea. Y prosigamos a la cocina. Y bueno, amigos, como ustedes se pueden dar cuenta, ya vamos a pasar a la cocina. De este lado tenemos el refri que saca hielos. Es nuevo, pero de hecho nos lo regalaron. Y de este lado tenemos lo que es un refri de vinos, que nada más hay uno, chicos, porque antes a mí me gustaba mucho el vino, pero pues ahorita no se puede, ¿verdad? Y tenemos que es como un recuerdo que yo compré en Monterrey, que pues es una cantina, está muy bonita y dentro tiene como shots, se los voy a mostrar. Es como una mini cantina y trae como los caballitos y ahí se supone que en la pistola pones el tequila, pero pues casi nunca lo hemos usado, ¿verdad? Amigos, y de este lado tenemos el vicio. Originalmente estos yo los tenía de este lado, de esta parte de acá arriba, pero pues es que no había mucho espacio y luego ponía algunos alcoholes ahí, luego los movía, entonces como que no me gustó y pues aquí ya puse lo que es el té. Ahorita se los vuelvo a mostrar nuevamente y de este lado pues está todo lo que es el alcohol, que compramos mucho, no sé por qué, pero nunca, ahí sigue, ese que dice Lisa ya lleva como un año, si no es que más, o 2 años. Y esos de Don Julio los compró mi mamá el año pasado que vino a Corea y ahí siguen, amigos. O sea que este año pues no hemos podido tomar. Y pues no hay nada en especial en estos lugares más que lo que son platos, vasos, más vasos y todos mis condimentos que yo ocupo para cocinar. Y pues había lavado ¿cómo se dice? Los trastes y pues ahí están, amigos. Están muy, ¿cómo se llama? Ahí se están secando, no los pude quitar pues porque ya no me dio tiempo. En la parte de arriba también tengo cazuelas. En la parte de este lado, miren, esta parte de acá sí se las voy a mostrar. En la parte de arriba no sé si alcanzan a ver que tenía como termos. Pero esos termos son de colección, amigos, por así decirlo. Yo los compré en cada uno de mis viajes. Es decir, si íbamos, no sé, a Europa, en cada lugar que íbamos yo compraba un termo y lo guardaba. Las últimas veces hemos ido a Asia, entonces tengo de Cebú. Tengo otro de Tailandia. Siempre que salimos de viaje, que no es siempre, amigos, pero sí de vez en cuando salimos y sí me compro mis termos de, ¿cómo se llama? Pues para irlos coleccionando, ¿por qué no? Entonces, como son poquitos, pues nada más ocupan esa alacena. Ya cuando sean muchos, le voy a decir a mi esposo que me haga ahí para, ¿cómo se llama? Como un mueble para todos mis termos. Y pues bueno, amigos, ya les mostré la primera parte. Esta es la segunda parte. Aquí es donde, toda esta parte de aquí son de puros tés. Aquí tengo más instrumentos. Este es como una freidora, la licuadora y el café. Otra tragedia que me pasó, amigos. Yo pensé que esta licuadora está grande, pero está chiquita. Literal, es para 1 litro. Entonces, pues si llego a tener 4 bendiciones, voy a tener que utilizarlo 2 veces. Y pues me vino con 3 vasos. Este es uno
Los demás los tengo guardados, pero prácticamente este es el más chiquito y los otros están pues no tan grandes, amigos. Y miren, ya aquí ya acomodamos, aquí tengo pues comida, son cosas que se pueden dejar afuera, como lo que son harinas, cereales, el ramen, lentejas, etcétera. Y bueno, chicos, pues aquí tenemos otro refri. En Corea se acostumbra a tener 2 refris, específicamente por el kimchi. Entonces, como el kimchi huele mucho, en este refri tenemos el kimchi. Y de este lado tenemos lo que es la lavadora. Aquí dejamos la ropa sucia y aquí hacemos el reciclado, porque recuerden que en Corea el plástico, el cartón y lo que es aluminio se tiran de diferente manera. Mi esposo se encarga de acomodarlo como debe de ser. Y pues sí, ahí ya llevan 2 semanas y ya mi esposo ya le toca acomodar eso. En la puerta de atrás solamente está el clima, no hay nada en especial. Y pues ahí tenemos el arroz que nos dio mi suegra, tenemos más mesas y 2 llaves. Prácticamente este cuarto se puede decir que es el cuarto de lavado. De hecho, si tuviéramos una secadora la pondríamos arriba, pero como no tenemos secadora, pues ni modo, solo la lavadora. Aparte que no hay mucho espacio. Me gusta este cuarto, pero siento que le falta más espacio. Bueno, continuemos. Y pues bueno, chicos, esto es prácticamente cómo se ve mi sala. La verdad es que lo que me encanta de esta casa es la sala. Lo que no me gusta es la cocina, porque a mí se me hace muy chiquita. Y como yo soy una persona que se la pasa prácticamente en la cocina, pues debería de estar más grande, ¿no? Va a decir mi papá, yo nunca te vi hacer ni un huevo en la casa y ahorita ya dizque te la pasas en la cocina. Sí, apá, la gente cambia, apá, la gente cambia. No es cierto, chicos. No, pero sí, lo que a mí me gustaba de mi casa anterior es que la cocina estaba muy grande y muy espaciosa y no la sentía tan reducida. Esta cocina no está tan mal, pero creo que puede mejorar. Entonces, pues ya vamos a ver más adelante cuando nos mudemos. Y ahora sí, pasemos a mi cuarto. Entonces, veníamos del pasillito y venimos entrando al cuarto. Y pues, chicos, así se ve mi cuarto. Aquí está la cama. Todos estos muebles es ropa mía. Y de mi esposo, ya sé. Y de este lado pues están como las cobijas, almohadas. Ese es el único espacio para las cobijas y almohadas. Pero todo esto de aquí es pura ropa. Pues esas se las puedo mostrar, pero pues no, chicos. Pues ya hay cosas más privadas. Y bueno, de este sí se los puedo mostrar, porque prácticamente pues es donde están mis maquillajes. Aquí ya los acomodé para que se vean más bonitos, aretes. De ese lado son todos nuestros lentes. Tu tía que le gustan los moños, todo esto son moños. Aquí los guardé. Por lo general la gente aquí pone su maquillaje, pero pues yo no tengo tanto maquillaje más que ese. Entonces pues dije, para los moños. De este lado solamente tengo diademas y relojes. Más moños y joyería. Y ¡pabán! Esto es prácticamente todas nuestras reservas. Aquí tengo mis cremas, mi protector solar. De ese lado tengo cosas para el cabello. Y tengo más cremas, o sea, la verdad es que cremas tengo muchas. Uso de diferentes marcas. Entonces, ya después les subo, que también les debo ese video, chicos, el video de mi skincare routine. Estos son cosas que yo utilizo para viajar. La primera parte son bolsitas que ocupo para viajar. Aquí tengo más bolsitas para que ocupo, si ocupo como guardar mi maquillaje o ligas, etcétera. Y estos son productos que tengo para cuando se me acaben, volverlos a rellenar. Digamos, la cajita de refill. Y pues ya, chicos, así es prácticamente como se ve mi cuarto. Ahora sí pasemos al baño, que está prácticamente al lado. Como les comento, de este lado ya tenemos el baño. Así es como se ve. Vamos a grabar
pues que tengo adentro, ¿verdad? Y más cremas. De hecho, el segundo es para cosas del cabello, como aceites para el cabello. Y pues en la parte de abajo son cremas. Y pues toallas. Y pues de ese lado tengo lo que son toallas y Colgate, más Colgate. Pasta, mucha pasta. Y bueno amigos, así se ve nuestro baño. De hecho, este baño es el único que cuenta con tina. Y lo que me gusta de las regaderas en Corea es que tienen esta regadera que es como movible. O sea, tú te la puedes mover o la puedes colgar allá arriba si la quieres como una regadera normal. O la puedes mover a tu gusto. Y así es como se ve el baño. Vamos. Y ya por último, chicos, no les puedo grabar bien porque está mi ropa interior colgada, pero prácticamente esto es como si fuera como una terraza y aquí es donde cuelgo la ropa. Déjenme se los muestro. Bueno, pues aquí es prácticamente donde puedo colgar la ropa. La verdad es que me gusta de este lado porque, como ustedes pueden ver, hay una ventana, entonces eso permite que entre el aire y pues esto se pueda, ¿cómo se dice?, secar más rápido, bueno, cuando hace calor, ¿verdad? De ese lado tenemos todo lo que es para nadar, entonces como siempre lo tengo aquí, pues porque necesito que se seque mi ropa para nadar, ¿verdad? Y esta es la vista que tiene la terraza, pero como les mencioné, pues prácticamente es para poner nuestra ropa mojada. Entonces continuemos. Pues bueno, prácticamente chicos, esto es lo que ustedes pueden encontrar en Corea. Lo más sorprendente, el ondol o el calentador que se encuentra en el suelo. Eso fue para mí algo que me sorprende. Bueno, les comentaba, prácticamente todo lo que es climas o así, chicos, se encargan como de la humedad que hay en la casa. Entonces digamos que ese clima que tenemos es el que nos ayuda con la humedad. Y pues también que en Corea se acostumbra a tener más de 2 refris. Pues en principio si es mucha familia se ocupan 2 refris. Pero una de las razones principales es por el kimchi que huele. Entonces es por eso que los coreanos tienen 2 refris. Y pues como ustedes se pueden dar cuenta, yo también tengo 2 refris. No sé chicos, díganme ustedes qué se les hizo sorprendente. Si ustedes vieron algo en mi casa que se me haya pasado, coméntenme. Porque pues la verdad, como yo estoy grabando este video sola, no me enfoqué mucho en muchas cosas. Pero si ustedes ven algo y dicen, Michelle, ¿qué es esto? Pues yo ya les voy a responder sus mensajes. Me faltó la mitad de la casa de limpiar a fondo, simplemente los limpié por encima, pero pues como ya necesito grabar este video, si no, nos quedamos sin video, chicos. Entonces, por eso ya no les pude grabar mejor. Pero, y bueno, pues también otra cosa sorprendente, pues es lo que les mostré al principio, que los coreanos siempre para entrar se quitan los zapatos. A mí me gusta porque eso ayuda a que no esté tan sucia la casa cada rato, que no haya tanto polvo. Entonces, a mí me encanta seguir esa regla. Incluso mi mamá en México también la sigue, entonces pues evita estar limpiando cada rato lo que es la casa. Hasta aquí voy a dejar lo que es el tour por mi casa. La verdad es que esta parte está muy cortita, pero yo les comenté que les quería mostrar otras cosas como las facilidades que hay en este departamento, porque cada departamento es diferente, cada departamento se maneja pues a su manera, ¿verdad? Hay departamentos que no tienen estas facilidades, que cuentan con poquitas, pero lo que nos gusta de este departamento pues es eso, que tiene muchas facilidades, pero esas ya se las voy a mostrar en otro video, porque pues igual chicos, este video como ustedes se dieron cuenta, yo hablo y hablo y hablo, pero díganme si se me pasó algo, si se les hizo algo sorprendente, coméntenme si tuvieron alguna duda, si quieren ver otras cositas más. Y pues yo ustedes saben chicos que yo todos los comentarios son bien recibidos. Pues nada chicos, espero que les haya gustado el tour por mi casa, me esforcé mucho limpiando. Y bueno chicos, ya son las 10, yo espero que mis vecinos no me escuchen, la verdad no creo porque pues no creo, no estoy gritando, ¿verdad? Y no creo. Ay, nada de que mañana se van a quejar. Ayer yo estuve escuchando una chava que andaba hable y hable y hable y hable. Pues era yo, señora. No, pero si ya son las 10, entonces hasta apenas estoy terminando de grabarles este video. Mi esposo no ha llegado porque se fue a jugar golf. Ya viene en camino, entonces va a llegar como a las 11. Y pues bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 다음에 만나요.